La sábana santa es una tela de lino amarillenta, tejida a espina de pez, de poco más de 4 metros de largo y 1 metro de ancho, sobre la que están impresas las huellas frontales y dorsales de un hombre muerto después de haber sido crucificado. Actualmente custodiada en la Catedral de San Juan Bautista, en Turín, la sábana santa es el lienzo sobre el que más estudios se han desarrollado con una intención: poder verificar, por medio de la ciencia, si es o no la tela que cubrió a Jesús de Nazaret en el sepulcro, y si las huellas que muestra son el resultado de su resurrección. ¿Cómo lograremos mover la piedra del sepulcro? Pero el sepulcro está abierto. Apresuremos el paso. El cuerpo del maestro ha desaparecido. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Y tú? ¿Quién eres? No está aquí. Como prometió, ha resucitado. Pedro y yo decidimos enterarnos por nuestros propios ojos. Allí vimos los lienzos doblados y el sudario envuelto aparte sin señal alguna de precipitación ni violencia. Creímos lo que las mujeres nos dijisteis. Antes de comenzar, y como muy bien explica el padre Manuel Carreira, sacerdote, filósofo, teólogo y astrofísico, miembro del Observatorio Vaticano y profesor de las mejores universidades de España y Estados Unidos, queremos dejar claro que no hablamos de un dogma de fe. La sábana santa es un objeto de interés arqueológico y debe estudiarse con la metodología propia de la arqueología y debe dar una información del orden histórico, que es lo que se puede esperar de una investigación arqueológica. Nunca nos va a decir nada directamente de orden teológico. Solo nos dice que hubo un momento en el pasado en que quedó impresa en esa tela una imagen cuyas características deben ser estudiadas para ver si podemos encontrar el contexto histórico en que se usó ese lienzo y cómo se usó. Pero, ¿quién es esa figura? ¿Por qué es Jesús de Nazaret y no otro hombre? Jorge Manuel Rodríguez Almenar, director del Centro Español de Sindonología, nos ofrece su opinión al respecto. Desde el punto de vista científico, hay una probabilidad altísima de que este hombre sea Jesús de Nazaret. Cuando la gente dice, bueno, esto podría ser otro crucificado, ¿no? ¿Cómo sabemos que es Jesús? Bueno, es que hay una serie de circunstancias que se dan en la sábana santa que coinciden exactamente con lo que dicen los evangelios y además les superan, porque dan muchos datos que los evangelios no dan. Pero hay uno que es sorprendente. Los romanos son los padres del derecho. Y uno de los principios clarísimos de un juicio romano es el principio que nos ha llegado hasta nosotros, que se llama non bis in idem. No se puede juzgar 2 veces lo mismo. Cuando el Evangelio dice respecto de Pilatos que este afirma lo flagelaré y lo soltaré, eso ya es una sentencia, porque no se puede coger un señor y flagelarlo por las buenas. Pero después dice el Evangelio que los sacerdotes chantajearon al propio Pilatos exigiéndole una crucifixión. Esto es un detalle magnífico de historicidad del Evangelio, porque resulta que los sacerdotes conocían que en el Deuteronomio se dice porque maldito es el que cuelga de un madero. Si Jesús hubiera sido flagelado y soltado, podía convertirse incluso en un héroe. Esa flagelación, que tenía que haber sido el final del proceso, pues es sumada a una crucifixión. Y esa crucifixión suponía para un judío que indudablemente una persona crucificada no podía ser el Mesías en absoluto, porque había muerto, como si dijéramos, en pecado mortal, maldecido de Dios y abandonado a los hombres, además en manos impías, etc. Nadie hubiera dicho después Jesús es el Mesías, a no ser que hubiera ocurrido algo extraordinario que hizo pensar a los apóstoles que Jesús estaba vivo y que a pesar de esa maldición había superado la muerte y todo, y que se había convertido realmente en el eje de su fe. Esto, en base a la Sábana Santa, en base al Evangelio, normalmente no se dice, pero yo creo que es fundamental. Y es en este punto donde surgen algunas de las polémicas. Ocurrió algo extraordinario. Superó Jesús la muerte. Para el jesuita Jorge Loring, experto en la materia, no hay ninguna duda. Hombre, lo más asombroso es que es una confirmación de la resurrección de Jesucristo.
porque dicen los científicos, doctores en ciencias físicas de la NASA americana, que la grabación está hecha a fuego, que no es pintura, como han dicho algunos. Mirad al microscopio, entre hilo e hilo no hay pintura. Y nadie pinta un cuadro sin dejar pintura entre los hilos. Solo ha podido producirse por una radiación que salió del cuerpo de Cristo en el momento de resucitar. Sobre este tema, Marta Lago, corresponsal de la cadena COPE en Roma, ha hablado con Lorenzo Bianchi, filólogo y arqueólogo, investigador del Centro Nacional de Investigación de Italia, que se ocupa de topografía histórica y antigüedades cristianas. Los datos científicos de la síndone indican que fue el sudario que envolvió a Jesús en el sepulcro. Pero ¿por qué estos hallazgos físicos son también indicio de la resurrección de Jesús? Esistono sul telo delle tracce di sangue. Existen en la tela rastros de sangre. Estas huellas de sangre que se imprimieron en la tela en el momento en que envolvió el cuerpo de Jesús no muestran signos de arrastre ni rupturas de las costras de la superficie. Esto significa que el cuerpo que estuvo en contacto con la tela perdió este contacto no por una extracción de la tela, sino por un procedimiento que podemos llamar de desaparición. No tocó, no modificó ni el aspecto ni la naturaleza de las propias manchas de sangre. Es imposible, dadas tales manchas, que el cuerpo se extrajera físicamente del sudario. Estratto físicamente dal sudario. ¿Y cómo se corresponde este dato físico, científico, con el testimonio del evangelista Juan cuando el día de la resurrección llega al sepulcro vacío de Jesús? La traduzione esatta di questo passo, che ci fa comprendere esattamente quello che Giovanni vide, dice: La traducción exacta de este pasaje, que nos permite comprender exactamente lo que vio Juan, dice que la síndone y las vendas que la envolvían estaban aún sobre el túmulo, más elevado respecto al suelo, pero estaban posadas, desinfladas. El latín traduce además exactamente pósita, estaban extendidas, estaban mermadas. Así que la tela que había envuelto a Jesús estaba como vacía, pero no estaba abierta, desatada. Esto es lo que vio Juan, y esto corresponde perfectamente a lo que nos indica el dato físico hallado en la síndone. La correspondencia por la cual Juan se percata con la vista de que el cuerpo ha salido de alguna forma de la tela sindónica, pero que esta tela no la ha desenvuelto o abierto nadie. El dato físico de la síndone nos dice, precisamente analizando el estado de las manchas de sangre, que el cuerpo ha salido de esa tela porque ya no está, pero no ha sido extraído, arrastrado, porque las manchas de sangre no existe ni ruptura de costras ni la mínima rebaba de arrastre. Por este motivo, Juan, como dice después el Evangelio, vio y creyó. Vio y creyó por este pequeño indicio, porque él vio la tela aún intacta pero vacía, y esto era imposible. La mayor discusión se centra en la prueba del carbono 14 realizada en el año 1988 sobre un fragmento de la sábana, cuyos resultados dieron al tejido una datación entre 1260 y el 1390, fechas que no convencen a los expertos. Dataciones, por ejemplo, como se han hecho en el laboratorio de Oxford de una momia egipcia y datar el muerto 1000 años antes que las vendas con los que le enterraron, ¿no? Entonces eso se ve claramente que no puede ser. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, pues no porque el método esté mal, el método está muy bien y hace algunas dataciones pues efectivamente exactas y por eso es un buen método y por eso se le da credibilidad, pero no se le puede dar infalibilidad. Es decir, si yo me hago un análisis de sangre y me dicen que tengo exceso de azúcar en sangre, lo normal es que se piense que es que soy diabético, pero si resulta que nadie ha tenido en cuenta que me acabo de tomar una docena de pasteles y que por tanto en ese momento mi azúcar está por encima de lo que es habitual, pues estaremos sacando una conclusión errónea. Es decir, estaremos diciéndole a este señor que está diabético cuando lo que ocurre es que la muestra no está en las condiciones porque no se ha guardado el ayuno correspondiente. Pues eso es lo que pasa con dataciones con carbono 14. Es decir, el problema es que se hizo mal la datación porque cuando se hace una datación con carbono 14 a la vez hay que analizar cómo está la muestra desde el punto de vista químico y se tienen que hacer una serie de análisis previos para ver si la contaminación se puede eliminar o no. Y todo eso no se hizo. Por tanto, se hizo una datación sin más y se dio el resultado sin más. Y además se aceptó como que era infalible sin más. Lo cual, pues desde el punto de vista de la comunidad científica, pues es inadmisible. Pero tengo que decir que la gente que sí que ha estudiado este tema a fondo, pues se da cuenta de que leyendo la publicación científica que salió 6 meses después de la rueda de prensa del carbono 14, la propia publicación de Nature dice
que el nivel de confianza de esa adaptación es muy bajo porque hay algo que está distorsionando el resultado. Pues hombre, pues claro, solo ponen letra pequeñita y nadie lo ha leído, pero lo que está claro es que los mismos que dataron la Sábana Santa pues tampoco le dan un nivel de fiabilidad absoluto, no llega a un 5%, que eso es muy, muy poquito. Es importante conocer alguno de los episodios que ha protagonizado la sábana. Remontamos nuestros pasos hasta 1357, cuando la viuda del caballero francés, Geoffrey de Charny, la expuso en la iglesia de Lirey, Francia. A lo largo del siglo XIV, el sudario fue expuesto a menudo. A principios del XV, el marido de la nieta de Charny se llevó la sábana a su castillo para protegerla de los malhechores. Tras su muerte, y después de haber superado más de un juicio en los que pretendían quitársela, la viuda vendió el sudario en 1453 a cambio de un castillo. El nuevo propietario, Luis de Saboya, la guardó en Chambéry. A finales del XV, la sábana se desplazó por varias ciudades de Europa, y es en el siglo XVI cuando se inicia la tradición de replicar el santo lienzo, y momento también en el que se queda definitivamente en Turín. Desde entonces y hasta hoy, queremos destacar 4 momentos claves. 1532. La capilla en la que se encontraba el sudario sufre un incendio. Las monjas clarisas intentaron reparar el daño con parches. 1898. Durante su extensión, con motivo de la boda de Víctor Manuel III, Segundo Pía, abogado italiano, realiza una serie de fotografías y al revelarlas, se da cuenta de que los negativos eran en realidad positivos. Es decir, que la sábana santa se convierte en un negativo fotográfico. Casi un siglo después, sufre su segundo incendio, esta vez en la catedral de la ciudad. El bombero Mario Trematore logra romper el cristal blindado que la protegía con una maza y rescatarla. Este hecho hizo que este italiano, hasta ese momento reconocido no creyente, declarase que se sintió acompañado por una fuerza especial. 1983. Dejada en herencia por Humberto II de Saboya al Papa, la sábana santa es propiedad de la Santa Sede. Hecho este resumen de su historia, volvemos a la sábana santa en sí y a la cantidad de información que se desprende de su lectura. Jorge Manuel Rodríguez Almenar, presidente del Centro Español de Sindonología, comenta las conclusiones que se desprenden de los estudios desarrollados sobre ella. Hay algunas huellas que se han producido como consecuencia de un contacto con la sábana. Por ejemplo, las manchas de sangre están donde corresponde y hay sangre arterial y sangre venosa donde corresponde. Hay restos de piel y de carne y esas son cosas que la gente desconoce, pero se publicaron. Los norteamericanos publicaron fotografías donde se veían restos de piel de varón y fragmentos de carne, por ejemplo, en la zona de la espalda, cosa que es normal si se ve que la flagelación ha sido realizada con instrumentos que no solamente golpeaban, sino también cortaban y levantaban trozos de piel y de carne. Esto lo repasas con un forense al lado, cosa que hemos hecho nosotros más de una vez, pues lo que nos dicen es que no hay ni una sola representación artística que refleje heridas reales y ya es llamativo que en la Sábana Santa no haya equivocaciones en este sentido. Es decir, hay prácticamente unanimidad entre los forenses sobre la autenticidad de la sábana en ese sentido. Es decir, no hay falsificador posible. Emanuela Marinelli es bióloga y una de las mayores expertas italianas en la síndone. Marta Lago ha hablado con ella sobre los nuevos descubrimientos. La investigación sobre la sábana santa siempre está activa. ¿Cuáles son los hallazgos más recientes aplicables a la síndone desde el punto de vista científico? Un gruppo di fisici ha sottoposto delle tele di lino a un bombardamento con un particolare tipo. Un grupo de físicos ha sometido telas de lino a un bombardeo con un tipo de láser especial que produce radiación ultravioleta para simular prácticamente una fuerte energía luminosa que podría haberse liberado en el momento de la resurrección. Pero tenemos otros 2 episodios interesantes en las Sagradas Escrituras que nos pueden, por así decirlo, aportar luz en este caso. Uno es el episodio del Tabor, en el que el evangelista relata que el rostro de Jesús resplandeció, su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, así que es un fenómeno de luz, que encontramos también en el episodio de San Pablo en el camino de Damasco. Le fulmina una fuerte luz. Así que la pregunta que se hicieron los científicos es la siguiente: si en el momento de la resurrección hubo un fenómeno de luz como el que describen
unen estos dos episodios, ¿podría haber impreso una imagen como la de la síndone? Porque no se han encontrado explicaciones científicas naturales a la formación de esta imagen. Ningún cuerpo humano, ningún cadáver ha dejado jamás impresiones de este tipo. Además de que forma la semblanza humana a la figura, que es una auténtica fotografía, esa huella en negativo impresa en el lienzo es el tejido mismo que ha amarilleado. Ha amarillado no por pigmentos de tintes, de fluidos ni de sustancias artificiales. Es el propio hilo que ha cambiado de color porque se ha oxidado y ha deshidratado. ¿Y cuáles son los factores que pueden producir este efecto en el lino? Una explicación es el calor, pero un calor de un falsificador que usa un bajorrelieve caliente, o sea, que quema la tela con una imagen candente, no es posible, porque se formarían sustancias que podríamos reconocer. Así que la imagen no es quemadura. La otra posibilidad es, en cambio, un fenómeno de luz, o sea, un fenómeno de radiación luminosa. Lo que han obtenido estos científicos de este grupo de investigación, estos físicos, es precisamente el fenómeno de amarilleo exactamente igual al que se encuentra en la síndone. Y esto se ha obtenido con un láser que produce radiación ultravioleta. Por lo tanto, es extremadamente sugerente pensar que la explicación de la imagen es precisamente una radiación que se libera del cuerpo de manera direccional. Proyecta la imagen de este cuerpo en el lino. Y es una cuestión de fracciones de segundo, una luz muy intensa y muy breve. A lo largo de todo el reportaje estamos hablando, indistintamente, de sábana y sudario. Pero no son exactamente lo mismo. En la actualidad, pues un sudario sería una mortaja. Sin embargo, en el tiempo de Jesús, sudarión, que es la palabra que utiliza San Juan en griego 2 veces, se refiere a un pañuelo. Eso es lo que quiere decir sudario, es decir, pañuelo para el sudor. La palabra que utilizan los sinópticos es síndon, para referirse a esa sábana. Por eso, pues es completamente distinto en el tiempo de Jesús y en las citas evangélicas lo que sería el lienzo grande, el lienzo mortuorio, de un paño, una tela accesoria que se habría utilizado para recoger el líquido pulmonar que sale de la cabeza de un crucificado entre la cruz y el sepulcro y que luego se deja marginado, pero con el cadáver, porque lo que tenía sangre debía enterrarse con el difunto, puesto que los judíos pensaban que donde estaba la sangre estaba el alma. Son piezas distintas pero complementarias. Con opiniones a favor y otras mínimas en contra, la sábana santa no deja indiferente a nadie. Como dice la Iglesia, la ciencia es la encargada de resolver el enigma y hasta ahora el único hecho probado es que nadie ha sido capaz de reproducir una imagen semejante. El Papa Benedicto XVI ha anunciado una nueva ostensión de la síndone del 10 de abril al 15 de mayo de 2010. Por si quieren descubrir en primera persona lo que se siente al estar frente a ella, Jorge Manuel Rodríguez Almenar les invita a todos a acudir a la próxima ostensión. Desde el año 2000 no se ha exhibido la sábana. Esta ocasión, el 2010, yo creo que es una buenísima ocasión de acercarse a Turín para comprobar, de hecho, un objeto que realmente mantiene en un reto a la ciencia y que desde el punto de vista de la fe pues puede ser nada menos que la clave del momento culminante de la historia, que es precisamente la resurrección de Jesús. Esperamos que les haya resultado de interés el tema que hemos tratado hoy aquí, la sábana santa. Son muchos los detalles que seguramente se nos hayan escapado, pero creo que también son muchas las aportaciones, las novedades que hemos podido documentar en este reportaje que han escuchado ustedes en la cadena COPE. ¡Feliz Semana Santa!